Yo empecé en el cine, a gustarme el cine por una influencia eslava. En Cuba teníamos mucha influencia del cine eslavo. Aquí ponían Star Wars, en Cuba nos ponían Solaris. Tenía un cine cerca de la casa y ponían allí, estaban poniendo un ciclo sobre Kieslowski. Y ahí me vi todas las piezas del Decálogo. Y yo recuerdo volver siempre por la noche, de ver cada una de las piezas y darme cuenta de que el cine te puede ayudar a hablar de cosas profundas. No es solamente un entretenimiento, que era como lo veía hasta ese momento. Yo no era un muy buen estudiante y me quedé sin plaza universitaria. Entonces los que se quedaban sin plaza pues iban al servicio militar obligatorio. El servicio militar cubano es muy parecido, de hecho lo copiaron del israelí, son 3 años, pero si te ibas a una misión en África, que podía ser en esa época era Angola, la principal, o si no Etiopía, te reducían 1 año y te daban la opción de entrar a la universidad. Y me apetecía pues vivir una experiencia. Además mi padre era militar también y él me retó un poco, me dijo, tú lo que necesitas es una guerra. Y dije, bueno, pues vamos para allá. Yo allí además, lo he contado alguna vez, me descubrí a Freud, al psicoanalista. Había una biblioteca en la unidad militar, una base en un país en guerra, pues estás todo el tiempo metido en esa base. Entonces había amenazas de coches bombas, todo. Entonces para desconectar pues nos ponían películas todas las noches. Pero a veces una película no es suficiente, entonces para desconectar yo buscaba libros. Lo que pasaba era que allí no había papel sanitario y la gente cogía los libros para limpiarse el culo. Entonces te ponías a leer un libro y de repente le faltaban 60 páginas y se la habían cogido para limpiarse el culo. Entonces dije, voy a buscar uno que la gente no le arranque las páginas. Y era el tomo 1, las obras escogidas de Sigmund Freud, que tenía un papel muy grueso, casi acartonado, y por eso nadie había tocado ese libro. ¿Qué hacía Sigmund Freud en una base aérea militar cubana en África? No tengo ni puñetera idea, porque además era un personaje prohibido. La psicología cubana venía de la psicología soviética que despreciaba a Freud por sus terapias pequeño-burguesas. Y por alguna razón aquello cayó allí, y yo me lo leí y me cambió la vida, vamos. Freud era un maravilloso contador de historias. Entonces de allí volví con todo. Cuando regreso a Angola yo estudio lengua inglesa en la universidad. Y yo tenía una novia que me dijo, tenía un primo, ella era ecuatoriana, tenía un primo que hacía cine y él me habló por primera vez de lo que es ganarse la vida como guionista, ¿no? Y esta novia mía tenía amigas que iban a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Y entonces ella se enteró de un curso que había y me lo contó y entonces empecé un poco a frecuentar la Escuela de Cine de Cuba. Y ahí caí un día Mariano Barros como coordinador de la cátedra de dirección. Y entonces yo estaba haciendo un taller con García Márquez y un día García Márquez invita a Mariano a que estuviera en la clase porque ellos se conocían de Los Ángeles. Y así surgió la relación por ese taller con García Márquez en la cual conocí a Mariano y a él le gustó cómo yo veía las historias. Él ya era un director reconocido aquí, había ganado el Goya por Mi hermano del alma, había hecho Éxtasis. Y entonces nos entendimos bastante bien y entonces en esa época no existía la cátedra de guión en la escuela de cine. Y entonces él con los alumnos de dirección que tenían problemas de guión, lo que hizo fue decirme a mí que les ayudara. Yo era estudiante también, pero bueno, que les echara una mano. Y a partir de ahí surgió un poco la confianza y entonces un día Mariano me presentó a Manuel Martín Cuenca, que vino a Cuba porque Mariano no podía quedarse todo el año allí. Entonces dijo, yo voy a traer a alguien que va a ser como también un coordinador mientras yo no esté. Y un día se lo trajo a mi casa en La Habana, me llamó. Vamos, yo no tenía ni idea de lo que iba a cambiar mi vida a ese encuentro, ¿no? Ellos dos allí conmigo. Y entonces, estando allí, empecé a escribir con Manolo. Empecé a escribir una primera historia, vimos que nos entendíamos muy bien, nos reíamos mucho. Y también un día Mariano vino con un libro y me dijo, me gustaría que hiciéramos una adaptación de este libro, que era un libro que se llamaba Amanecer con hormigas en la boca, que terminó siendo la primera película que hicimos Mariano y yo. Y de ahí surgió la relación. ¿Cómo terminé yo en España? Pues porque estando en la escuela me gané una beca para estudiar guión de cine en Noruega, en la ciudad de Bergen. Y estando allí se vendió el guión de Hormigas en la boca aquí y se puso en marcha mi primera película con Martín Cuenca, que era un documental, El juego de Cuba. Y a todas estas yo dije, bueno, hay un futuro ahí. Y lo que pasó fue que en Cuba me dijeron que si yo no regresaba me iban a declarar desertor.
Me han declarado desertor 3 veces. Esa fue la primera. Y entonces yo le dije que bueno, yo quería buscarme la vida en España como cineasta y entonces me prohibieron la entrada al país, con lo cual vine a España porque quería y porque ya no tenía dónde ir. No podía entrar en Cuba. Llegué aquí, me fui a vivir a casa de Manolo, luego me fui a vivir a casa de Mariano y entonces descubrí además que además de ser 2 buenos directores, eran 2 buenos amigos. Manolo escribe tanto como yo. Los guiones. O sea, yo siempre suelo escribir la primera versión y Manolo siempre escribe las últimas, las que se acercan más. Yo escribo la primera, él escribe la segunda, yo la tercera, él la cuarta. Pero ya cuando nos estamos acercando tenemos más o menos, alrededor de la quinta versión ya tenemos más o menos la película. A mí no me gusta ya intervenir cuando ya la película está muy hecha porque prefiero que, de hecho, él me pasa esas versiones, una sexta, y yo no quiero ni leerla, prefiero ya ver la película. En el caso de Mariano, yo llevo más peso en la escritura. Hablo mucho con Mariano, a veces me hace escenas, pero el peso mayor lo llevo yo. Es como te entiendas de bien con estos directores y también que tú los conozcas, su forma de dirigir. Por ejemplo, yo sé que un guión con Manolo, nosotros en la mitad de Oscar el guión tenía 64 páginas, creo. Y salió una película de 90 minutos. Yo sé que con Mariano, si hago un guión de 60 páginas, se queda igual en 60 minutos. Son los ritmos que tiene un director también a la hora de rodar, ¿no? En el caso de Amenábar, recuerdo el primer guión que hicimos, que no se hizo nunca, era una película que nos salió muy cara. Y como a mí me gusta mucho escribir, y a él también le gusta escribir, ninguno de los dos quería renunciar a hacer esa primera versión. Entonces la empezamos a hacer al mismo tiempo, yo la mía y él la de él. Y entonces cuando llevábamos como 20 páginas nos intercambiamos y entonces él me llamó y me dijo, mira, la tuya está muy bien, pero es que yo quiero escribir esta versión, entonces mejor que yo siga con ella y te voy mandando y tú vas reescribiendo cosas. Y así hicimos Mientras dure la guerra, luego con la serie La Fortuna. Y esta que va a empezar a rodar ahora, hicimos el argumento juntos, pero luego ya él ha hecho el guión él solo. Él es una persona que le gusta mucho sentir el guión y las conversaciones las tenemos sobre todo de una manera global, ¿no? Cómo vemos cómo evoluciona el personaje, etc. Y con Salvador Calvo hablamos muchísimo, él no firma, pero la verdad que el aporte que tiene Salva en la escritura mía es fundamental porque está muy, muy presente siempre, ¿no? Entonces, claro, es distinto con cada uno rueda de una manera, pero yo creo que la base de todo eso es la complicidad que puedas establecer. Mi terreno natural es la literatura. Nada me llena tanto como escribir una novela. Eso es así. Lo que pasa es que las novelas son muy ingratas, dan muchísimo trabajo. Yo con la última que publiqué en España, que gané en la Semana Negra de Gijón, a Mejor Novela Histórica, de repente se me abrieron las puertas que yo quería que se me abrieran para dedicarme a la literatura. Y llegué a hablarlo, me acuerdo, con Mariano y con Manolo. Y les dije, igual dejo igual ellos no se acuerdan, pero yo recuerdo con Manolo por la Gran Vía un día, se lo dije. Le dije, igual me quedo haciendo solo libros, solo escribiendo literatura. Y me dijo, no hombre, no, ¿cómo te vas a ir a hacer solo literatura? Dije, porque es una cosa que me llena mucho. Lo que pasó fue que a partir de ahí fue justo plantearte eso, que se te abrieran esas puertas y de repente se me abrieron muchas puertas en el mundo del cine. Gané el Goya y entonces ya era como, sí, quiero hacer literatura, pero espérate, porque además está infinitamente mejor pagado la industria del cine y la televisión que la literatura. Pero es algo que tengo ahí. De hecho, desde entonces, desde que saqué esa novela, me comprometo siempre con los editores de aquel título a que les voy a entregar una novela que tengo a medio hacer desde hace 10 años, desde el 2013, y no encuentro el momento. No. Y es una putada. Me gusta mucho el mundo de las series por esta cosa fantástica que tiene para los que somos narradores como escritores, ¿no? Que es una profundización en los personajes, en la elaboración de unas tramas que te llevan por unos caminos que solo por un tema de tiempos tienes mucho mayor margen que te permite una película.
Respecto a la técnica, yo nunca he trabajado en un writer's room. Yo las que he escrito, las he escrito como escribo las películas, las escribo en mi casa, en contacto con el director, y yo no te diría que sí, hay que hacerlas en vez de 1 hora y media, tienen que durar 40 minutos o 50 minutos, pero es simplemente un tema de condensación. Pero, por ejemplo, he estado los 2 últimos años muy metido en desarrollo de 2 series para Amazon, una que se estrena ahora, la de Los Farad, y otra que empezamos a rodar ahora en febrero. Y la verdad es que me apetece mucho hacer cine. Lo echo de menos. No es porque haya dejado de hacerlo, pero de hecho ahora mismo estoy en 4 proyectos que son 4 películas. Y está bien ir saltando de una a otra, ¿no? No quedarte solo en series o no quedarte solo haciendo películas. Para mí el lenguaje es muy parecido, por no decirte que es el mismo, es contar historias. Yo tengo mucha disciplina. Como fui militar, vengo de familia militar y lo hablo mucho. Durante muchos años estuve dando clases en la ECAN. Y ¿sabes lo que pasa? Que ves gente con un talento maravilloso y que luego no llegan. Y me he dedicado a pensar qué es lo que pasa ahí. Y casi siempre llego a la conclusión que es un tema de disciplina. Disciplina de trabajo, disciplina de esfuerzo, de cómo sentarte ahí. Yo trabajo todos los días en guión 5 páginas. Me guste, no me guste, me sienta bien, me sienta regular. Tengo tanta disciplina que si estoy súper inspirado, llego a la página 5 y aunque me joda, ahí acabo. Porque, digo, el día que esté mal, entonces podría acabar en la página 1. Y no, tengo que llegar a las 5. Y si tengo una rutina, me levanto, dejo a mi hijo en el colegio y me voy a nadar. Todos los días, nado 50 minutos. Y trabajo siempre por la mañana. Básicamente. Un día escuché una entrevista de Sting hablando de eso y me dio bastante miedo. Porque Sting decía que él pensaba lo mismo, que no, se reía del bloqueo y luego se tiró como 2 años que no conseguía dar con lo que quería hacer. También supongo que Sting está a un nivel de expectativas que lo que tienes que producir es algo muy... El bloqueo es una cosa que es muy de la cabeza. No he sufrido realmente bloqueo, pero si viniera, creo que la manera de llevarlo es, como hago con otras cosas, observarlo. Y ya está, porque si no, puede crecer. Cuando te dejas atrapar por eso, empieza a crecer y a crecer. Y yo desde hace unos años descubrí la meditación y me ayuda muchísimo a colocar las cosas en su sitio, a estar tranquilo. Mi relación con Cuba siempre ha sido muy marcada por el hecho de que yo me he formado fuera y en realidad mi carrera se hizo en España. Es una pena porque yo soy cubano y me gustaría más y tengo tantas historias cubanas por contar que lamentablemente no ha ocurrido nada en mi país que permita que esas historias se puedan contar y puedan salir adelante y hay mucho que contar de Cuba. Cosas maravillosas, cosas terribles, cosas que merecen la pena que la gente sepa. Pero de momento no ha sido así y me jode.